Mis estimados profesionales del derecho, público general, estudiantes, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Hablemos de, con el doctor Mauri Rojas, abogado desde la República Bolivariana de Venezuela, en la ciudad de Maracay, estado Aragua. Hoy, continuando con la última parte relacionado con el tema de la jurisdicción en Venezuela, hablaremos un poco sobre la función jurisdiccional del Estado, tema completamente controvertido y que por supuesto genera una cantidad de debates impresionantes. Ahora bien, es importante destacar que al hablar de la jurisdicción, recordemos siempre que la primitiva y egoísta forma de solución o resolución de los conflictos a través de la venganza personal, llamada incluso justicia, hecha por propia mano, que permitía incluso ejercer la violencia para poder reclamar un derecho supuestamente violado o insatisfecho, fue completamente sustituida por un medio pacífico cada día más evolucionado y de carácter institucional, denominado dentro del campo del derecho procesal heterocomposición, por virtud de la cual se pone fin a los conflictos de intereses jurídicamente trascendentes a través de la intervención de un tercero ajeno al litigio, que es lo que hoy conocemos como el árbitro judicial, es decir, el juez. Dentro de estos procesos debemos considerar que no solo aquellos que se subsisten entre los particulares y lógicamente los colectivos, hay otras formas de controversias que requieren la intervención de un tercero para la solución de este conflicto y en las cuales el Estado forma parte. Hoy por hoy, el monopolio de la administración de justicia corresponde por disposición constitucional estrictamente al Estado, el cual, considerando a la justicia como un fin supremo, deberá en todo momento procurar para su consecuencia una organización completamente tendiente al desenvolvimiento eficaz de la función jurisdiccional. De aquí la importancia que tiene la jurisdicción para el Estado, es decir, impartir justicia en su nombre. En este sentido, para poder comprender con claridad cuáles son las esencias y el contenido de dicha función, es necesario en principio tener claro el poder definir correctamente y lo más concretamente posible el concepto de jurisdicción, que es un vocablo al que se le ha dado diversos significados a lo largo de la historia para poder evitar confusiones. En este orden de ideas es muy conveniente precisar que la jurisdicción es una atribución, la jurisdicción es una potestad. En un sentido amplio, la jurisdicción se equipara al sinónimo de gobernar o dirigir y se ha definido básicamente como el poder o la autoridad que tiene alguno o alguna para gobernar y poner en ejecución las leyes. Debo señalar incluso que esta potestad ha sido completamente referida particularmente a la facultad de que se encuentre investido del órgano encargado de administrar justicia, como lo ha expresado en muchísimas oportunidades Caravantes, cuando dice que la jurisdicción es la potestad pública de conocer y de fallar los asuntos conforme a la ley. O sea, mis estimados profesionales, que es la facultad atribuida al Poder Judicial para poder administrar justicia, como bien lo tenemos contemplado en el articulado número 1 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, aunque a primera vista esta sección parece completamente correcta, no es suficiente para poder definir la jurisdicción, ya que en el ejercicio de la misma, esta implica no solo un poder o atribución, sino que, como se observan o como se pueden escuchar de varios tratadistas, entre ellos Cauture, junto a la facultad de juzgar, existe el correlativo deber de hacerlo. Esto representa, o esto simplifica, que en efecto al juzgador le está prohibido denegar justicia, lo cual equivale a que una vez que la parte interesada ha ocurrido a él, tiene la obligación de resolver el asunto estrictamente conforme al derecho. Pero, ¿qué es la jurisdicción? ¿Qué representa la jurisdicción como ámbito territorial?
Todavía, en sentido genérico, se habla de la extensión territorial dentro de la cual se ejerce una completa autoridad. Esto es, por supuesto, cuando se considera la jurisdicción como el ámbito o el espacio en el que se desarrolla determinada función estatal. Se dice así, como por ejemplo que determinado hecho ocurrido dentro de la jurisdicción de tal estado, de tal municipio o incluso del mismo estado, es decir, una circunscripción territorial determinada. En un sentido mucho más estricto, el vocablo es utilizado, es empleado frecuentemente para referirse al ámbito territorial, dentro del cual la autoridad investida de la potestad jurisdiccional se encuentra completamente facultada para poder realizar dichas funciones. En efecto, debo señalar incluso que en virtud de la confusión entre la actividad y el territorio en la que la primera se despliega, se llama completamente la jurisdicción a la demarcación en aquella que se desenvuelve un conjunto de actividades de orden jurisdiccional. También menciono que con todo esto se hace referencia a la competencia del juzgador en razón del territorio, concepto que difiere sustancialmente del de la jurisdicción propiamente dicha, como seguramente lo vamos a dilucidar más adelante. Recordemos que la jurisdicción, como bien lo hemos comentado, versa sobre la facultad que tienen los jueces de administrar la justicia o administrar justicia en nombre del Estado, completamente distinta a la jurisdicción territorial, que se encuentra definida y estrictamente señalada a la jurisdicción o a una demarcación completamente determinada. Dicho esto, es importante y completamente necesario establecer un conjunto de acepciones que versen sobre la jurisdicción en sí misma. Debo incluso manifestar la importancia no solamente de la jurisdicción como ámbito territorial, sino también la jurisdicción y la competencia, que son también dos términos que se han confundido erróneamente, ¿no? Partiendo de que la jurisdicción representa la administración de justicia y la competencia se encuentra ubicada directamente en aquellos asuntos que son directamente conocidos por los tribunales. Ambos conceptos muchas veces, reitero, son tomados erróneamente como sinónimos, no solo por la doctrina, sino también por la legislación. Son esencialmente distintos entre sí, tanto desde el punto de vista etimológico como de la técnica jurídica. Precisar su significado para el profesional del derecho es completamente importante, es relevante. Es por ende, y es por ello su importancia para evitar las confusiones, que el uso indictivo, es decir, que el uso frecuente de ellos represente, por supuesto, una aplicabilidad del derecho completamente equivocada. La voz jurisdiccional deriva básicamente de la expresión latina iuris dicet o jurisdictio, que significa decir o declarar el derecho. Por otra parte, la palabra competencia viene del latín cum, petir, que quiere decir pedir. En este sentido, mis estimados, significa corresponder, pertenecer, concernir, incumbir. En un sentido jurídico, la competencia denota un papel completamente legal atribuido a un órgano del Estado o de otra institución por él mismo reconocida, para poder actuar, para poder decidir o para poder ejecutar un poder de orden constitucional u órgano, sea jurisdiccional o no. Ahora, le señalo incluso que conforme al lenguaje jurídico procesal, especialmente la competencia se refiere a la esfera o al tipo de negocio que la ley encomienda para poder conocer y decidir a determinados órganos jurisdiccionales. Cautere, uno de los más enigmáticos y preponderantes profesionales del derecho, jurista, la define de la siguiente manera: la potestad, es decir, la competencia, es la potestad de jurisdicción para una parte del sector jurídico, aquel específicamente asignado a determinado órgano jurisdiccional. En este sentido, se ha dicho que la competencia es una porción o un fragmento de la jurisdicción totalmente atribuido al juzgador. Sin embargo, debo señalar que esta idea no es del todo aceptable si consideramos que la jurisdicción es una sola y realmente no lo es. Por lo tanto, es completamente susceptible de poder dividirse la jurisdicción de la competencia. Esto es importantísimo tenerlo suficientemente claro, que existen
diferencias claras entre la jurisdicción y la competencia. Ahora, el tema de lo cual quería comentarles de forma breve, que es la jurisdicción como función del Estado, puesto que el Estado en sí mismo la ejerce, también tiene una vital importancia. La importancia de la jurisdicción como función estatal es fundamental, pues se reseña incluso que todas las buenas intenciones del legislador, toda la ordenanza justa del derecho, no sirve de nada a los miembros de la comunidad jurídica si la seguridad de la realización del derecho no aparece completamente garantizada directamente por los tribunales imparciales y competentes. No serviría de nada solicitar el amparo, solicitar la soberanía, solicitar la protección, la defensa de los derechos de los tribunales si no se tiene clara la jurisdicción a la cual se va a abordar, incluso la competencia que va a conocer de ella. En efecto, la seguridad jurídica y la justicia se identifican con la existencia y más aún materializan un ordenamiento completamente jurídico eficaz. La función jurisdiccional es aquella completamente encaminada directamente a la realización y salvaguarda de dichos valores. Óigase, la impartición de justicia, que supone dar y el poder reconocer a cada cual su derecho, es una función imprescindible para poder resolver los inevitables conflictos que se susciten en el seno de la sociedad. El Estado, en virtud de su propia Constitución, debe establecer entonces un sistema que asegure la efectiva realización de la justicia por medio de la creación de tribunales que se ocupen estrictamente de pronunciar el derecho completamente aplicable y dirimir las diferentes controversias surgidas en el seno de la sociedad. Y mejor aún, mis estimados profesionales, cumpliendo con la misión de preservar el orden jurídico y constitucional, que lleven a cabo una función de control de los actos de los órganos del Estado que pudieran violar o contravenir la Constitución misma. Todo esto representa funciones del Estado: justicia, restauración del bien jurídico, restauración de la seguridad jurídica, impartición de la justicia, la identificación de la existencia de deberes y, por supuesto, de derechos desde el punto de vista estatal y constitucional. El concepto jurídico de la función jurisdiccional viene dado de su propia naturaleza, y este, por supuesto, surge a raíz del advenimiento del constitucionalismo moderno, conjuntamente con el reconocimiento de los diferentes principios de soberanía y de distribución orgánica de las funciones estatales. Debo incluso recordar que la justicia deja entonces de impartirse en nombre de aquellas personas que la consideraban propia y pasa a formar parte directamente de la situación o de la figura completamente institucional, que es aquella en la cual nosotros nos encontramos envueltos de una u otra manera por ser nuestro sistema de gobierno. La información relativa a la función jurisdiccional del Estado se encuentra completamente amplia y, por supuesto, discernida en una cantidad de textos de orden administrativo, de orden doctrinario. Por supuesto, las fuentes del derecho, no solamente formales, sino también las informales, son de estudio completamente necesario y frecuente para el profesional del derecho. Esto, mis estimados, corresponde todo a lo que el Estado, como protector, como parte integrante del soberano, forma y se le atribuyen los diferentes elementos que forman parte de su función jurisdiccional. Dicho esto, mis estimados profesionales del derecho, para mí ha sido un grato placer haber compartido con ustedes en estas pequeñas experiencias hablando de jurisdicción. Pequeños comentarios, pequeñas reseñas que hacen mención a esta tan importante figura jurídica. Para mí ha sido un grato placer haber compartido con cada uno de ustedes. Les reitero en todo momento que sean felices hoy, no ayer, no mañana, porque Dios les ama muchísimo. Dios les bendiga. Les saludó desde su programa Hablemos de el doctor abogado Maury Rojas. Bendiciones.